Una era la reina más poderosa del mundo, formada desde niña para no mostrar jamás una emoción en público. La otra era su nuera, una joven que conquistó al planeta entero precisamente por hacer todo lo contrario, por abrazar, por llorar, por sentir a la vista de todos. Nunca se gritaron, nunca se insultaron en público, pero durante 15 años libraron una guerra silenciosa por el alma misma de la monarquía británica. Y esa guerra solo terminó cuando una de las dos murió en un túnel de París, y la otra tuvo que hacer ante el féretro el gesto más difícil de toda su vida. Se llamaban Isabel y Diana, la reina Isabel II y Diana de Gales. Y su enfrentamiento es uno de los más fascinantes de la historia moderna, porque fue mucho más que una pelea de comadres o una simple mala relación entre suegra y nuera. Fue el choque de dos maneras opuestas e irreconciliables de entender qué debe ser una reina, qué debe ser la monarquía y qué debe hacer una persona que carga con una corona. Fue el deber contra la emoción, el silencio contra la sinceridad, la tradición contra el cambio. Dos mujeres fortísimas, cada una convencida de tener razón, atrapadas en una institución que no tenía sitio para las dos a la vez. Hoy vamos a contar esa historia completa, y vamos a contarla con justicia para las dos, porque es muy fácil pintar esto como la reina fría y malvada contra la princesa buena y sensible, pero la realidad es mucho más rica y más trágica que eso. Vais a descubrir que la relación entre ellas no empezó mal, sino todo lo contrario. Vais a entender por qué dos mujeres, que en el fondo querían proteger lo mismo, acabaron en bandos opuestos. Vais a revivir la crisis que estuvo a punto de costarle el trono a Isabel II, cuando todo un país se volvió contra ella. Y vais a ver el gesto final, el más humilde y más difícil, con el que la reina más poderosa del mundo reconoció, sin decir una palabra, que la princesa había ganado la guerra de fondo. Y quiero dejar clara una cosa antes de empezar. En esta historia hay dos mujeres, y este canal no viene a elegir entre ellas ni a convertir a ninguna en el monstruo del cuento. Ni Isabel fue simplemente una vieja fría sin corazón, ni Diana fue simplemente una santa perfecta. Las dos tuvieron razón en algo. Las dos se equivocaron en algo. Contamos los hechos, descartamos los rumores no confirmados y respetamos a las dos por igual. Este canal no viene a decirte si la monarquía es buena o mala, sino a contarte un duelo humano de una profundidad enorme. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve ser la reina más poderosa del planeta, con un imperio, una corona y 70 años de reinado a tus espaldas, si en el momento más importante te equivocas de lleno, leyendo el corazón de tu pueblo, y tienes que aprender, ya anciana, que a veces mostrar el dolor importa más que aguantarlo en silencio? Porque Isabel II lo tuvo todo, y estuvo a punto de perderlo por no entender a tiempo a la mujer que tenía enfrente. Para comprender este duelo, hay que empezar por el principio. Y el principio, sorprendentemente, estuvo muy lejos de una guerra. Fue casi un cariño. Para entender toda esta historia, hay que empezar corrigiendo una idea equivocada. Porque mucha gente imagina que Isabel y Diana se odiaron desde el primer día. Y no fue así. Al principio, la cosa pintaba bien. Cuando el príncipe Carlos empezó a buscar esposa, la joven Diana Spencer parecía la candidata perfecta a ojos de todos, incluida la propia reina. De hecho, la reina Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo, fueron unos de los grandes impulsores de aquel matrimonio. Querían que Carlos sentara la cabeza, y Diana, una joven de excelente familia aristocrática, discreta y encantadora, les parecía ideal. Y conviene entender por qué Diana parecía, sobre el papel, la elección perfecta. Pertenecía a la familia Spencer, una de las estirpes aristocráticas más antiguas y distinguidas de Inglaterra, con siglos de historia y con lazos con la propia realeza. Era joven, tenía apenas 20 años, lo que la hacía moldeable a ojos de la institución. Tenía una reputación intachable, sin escándalos ni pasados complicados, y transmitía una dulzura y una timidez que encajaban perfectamente con la idea tradicional de lo que debía ser una princesa. En resumen,
cumplía todos los requisitos de aquel molde rígido que la monarquía exigía para una futura reina. Nadie, en aquel momento, podía imaginar que aquella joven tímida y aparentemente moldeable escondía una personalidad arrolladora, una sensibilidad única y una futura capacidad de conectar con las masas que la convertiría en la mujer más famosa del planeta. La eligieron pensando que sería una consorte discreta y obediente, y acabó siendo la fuerza que transformaría la monarquía desde dentro. Es una de las grandes ironías de esta historia. La institución buscó a la joven perfecta para mantener las tradiciones, y sin saberlo, eligió a la mujer que las pondría todas patas arriba. Y el primer contacto de Diana con la familia real fue todo un éxito. El encuentro clave se produjo en el castillo de Balmoral, en Escocia, el refugio favorito de la reina, un lugar donde a la monarca le gustaba observar cómo se desenvolvía la gente en un ambiente rural. Y Diana, aunque estaba nerviosa, supo exactamente qué hacer para impresionar. Se fue a pescar, montó a caballo, dejó que el fuerte viento escocés le alborotara el pelo, mostrándose natural y a gusto en el campo. Según una de sus biógrafas, la reina la encontró encantadora y apropiada, y se ha llegado a decir que sin aquellas credenciales al aire libre, sin esa capacidad de encajar en el mundo rural que tanto amaba la familia, Diana nunca habría llegado muy lejos con ninguno de ellos. Detente en esto, porque es importante para entender la tragedia posterior. Isabel no recibió a Diana como a una enemiga, la recibió con aprobación, incluso con cariño. Como muestra de ese afecto inicial, la víspera de la boda, en julio de 1981, la reina le envió a Diana un regalo espléndido: una tiara de perlas y diamantes y un collar que habían pertenecido a la reina Mary, una joya con una enorme carga histórica y sentimental. Era un gesto de bienvenida, la manera de la reina de decirle a aquella joven que entraba a formar parte de la familia. Así que la historia no empezó con odio, empezó con esperanza y con un gesto de cariño. Y precisamente por eso lo que vino después es tan triste, porque aquellas dos mujeres, que empezaron con buen pie, iban a acabar representando los dos polos opuestos de una guerra que partiría en dos a la monarquía. Y la razón de que todo se torciera no tuvo que ver con el odio, sino con algo más profundo. Fue que eran sencillamente incompatibles. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque aquí está la clave de todo el conflicto. Para entenderlo, hay que entender lo radicalmente distintas que eran estas dos mujeres. Empecemos por Isabel. La reina Isabel II se había formado en una escuela muy concreta, la del deber por encima de todo. Había subido al trono siendo muy joven, tras la temprana muerte de su padre, y había asumido desde el primer día una idea sagrada: que la persona no importa, que lo que importa es la institución, que una reina no tiene el lujo de mostrar sus sentimientos, porque su papel es ser una roca, un símbolo de estabilidad y continuidad, pase lo que pase. Isabel pertenecía a una generación marcada por la Segunda Guerra Mundial, una generación que había aprendido hasta apretar los dientes, a no quejarse, a mantener la compostura en las peores circunstancias. Para ella, el silencio y la contención iban mucho más allá de la frialdad. Eran deber, eran dignidad, eran la forma correcta de ser reina. Y para entender de verdad a Isabel, hay que remontarse a cómo llegó al trono, porque explica toda su manera de ser. Isabel nunca esperó ser reina de niña. Llegó a la línea sucesoria por una crisis, cuando su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó para casarse con una divorciada, provocando uno de los mayores escándalos de la historia de la monarquía británica. Aquella abdicación puso a su padre en el trono de forma inesperada y traumática, y convirtió a la pequeña Isabel en heredera. Ella vio de cerca cómo un escándalo, cómo anteponer los deseos personales al deber, había estado a punto de derribar la corona. Esa lección la marcó para siempre. Isabel aprendió, desde niña, que los sentimientos personales son peligrosos para una monarquía, que anteponer el yo al deber puede destruir la institución,
y cuando su padre murió agotado, en buena parte por el peso de una corona que nunca buscó, Isabel juró que ella nunca fallaría en su deber, que ella sería la roca que su tío no supo ser. Por eso el deber iba mucho más allá de una simple obligación para ella. Era casi una religión, forjada en el trauma de haber visto lo cerca que había estado la monarquía de caer por culpa de las pasiones personales. Y ahora pensemos en Diana. Diana pertenecía a otra generación y a otro mundo completamente distinto. Era una mujer joven, de una sensibilidad enorme, que entendía la vida y su papel público de una forma opuesta. Para Diana, lo importante era la conexión humana, la emoción, la cercanía. Ella no quería ser una roca distante. Quería abrazar a los enfermos, sentarse con los que sufrían, mostrar sus propios sentimientos abiertamente. Diana sentía, y no tenía miedo de que se le notara. Cuando estaba triste, se le veía. Cuando algo la conmovía, lloraba. Cuando quería a alguien, lo abrazaba de verdad. Y esa autenticidad, esa capacidad de mostrarse humana y vulnerable, fue precisamente lo que enamoró al mundo entero. ¿Ves el choque? La cosa iba mucho más allá de que una fuera buena y la otra mala. Es que representaban dos filosofías opuestas sobre lo mismo, sobre qué significa servir a un pueblo desde la realeza. Isabel creía que se servía manteniendo la distancia, la solemnidad y el misterio de la corona. Diana creía que se servía acercándose, tocando, sintiendo con la gente. Dos maneras legítimas de entender el mismo trabajo, pero absolutamente incompatibles entre sí. Y como suele decirse de la reina, Isabel nunca en su vida se había encontrado con alguien que expresara sus emociones como lo hacía Diana. Sencillamente, no sabía cómo lidiar con ello. Era como si a la reina le hubieran puesto delante a una persona que hablaba un idioma emocional que ella no comprendía, un idioma que en su mundo estaba prohibido. Y esa incomprensión mutua, ese abismo entre dos maneras de ser, fue la semilla de toda la guerra que vino después. Porque aquella incompatibilidad de fondo, mientras el matrimonio de Carlos y Diana funcionaba de cara al público, se mantuvo más o menos contenida. Pero cuando ese matrimonio empezó a hundirse, todo estalló. El matrimonio de Carlos y Diana fue, como ya hemos contado en este canal, un desastre casi desde el principio, marcado por la presencia de una tercera persona y por la profunda infelicidad de Diana. Y a medida que el matrimonio se deterioraba, Diana empezó a hacer algo que para la reina Isabel era, sencillamente, impensable. Empezó a dejar ver su sufrimiento, a no ocultar que era infeliz, a permitir que el mundo intuyera las grietas dentro del palacio. Para Isabel, aquello era una transgresión gravísima de la regla sagrada. Los problemas de la familia real no se aireaban, se tragaban, se ocultaban, se gestionaban en privado y de puertas afuera se mantenía siempre la fachada de unidad y perfección. Diana, en cambio, estaba rompiendo esa regla. Su dolor se estaba haciendo visible, y con cada gesto de tristeza pública, con cada señal de que las cosas iban mal, Diana estaba, a ojos de la vieja guardia de la monarquía, poniendo en peligro la institución entera. Y aquí conviene entender que aquella guerra silenciosa se libró, sobre todo, a través de los medios de comunicación, en una especie de duelo de imágenes. Diana era una maestra en el manejo de su imagen pública. Sabía cómo transmitir sus mensajes a través de los gestos, las fotografías, las apariciones estratégicas. Cuando quería mostrar su soledad, se dejaba fotografiar sola en un lugar simbólico. Cuando quería mostrar su compromiso, se la veía abrazando a enfermos que la sociedad rechazaba. Diana entendió, mucho antes que la monarquía, el poder de la imagen y de los medios en el mundo moderno, y lo usó a su favor con una habilidad extraordinaria. La monarquía tradicional, en cambio, jugaba con las reglas antiguas: el silencio, la distancia, la ausencia de declaraciones, y en ese duelo entre la vieja forma de comunicar y la nueva, Diana llevaba todas las de ganar ante la opinión pública. Porque el mundo estaba cambiando, la televisión y los medios lo dominaban todo, y Diana hablaba ese idioma nuevo a la perfección, mientras la monarquía seguía anclada en un lenguaje del pasado. Cada vez que había un enfrentamiento indirecto
entre la princesa y la institución, era la princesa quien conquistaba el corazón del público. Y eso, para la vieja guardia de palacio, era profundamente inquietante. El punto de no retorno llegó en 1995. Diana concedió una entrevista de televisión que hizo historia. Se sentó ante las cámaras y con una sinceridad demoledora contó la verdad de su matrimonio roto. Pronunció aquella frase que dio la vuelta al mundo, la de que en su matrimonio habían sido 3, en referencia a la otra mujer. Habló de su sufrimiento, de sus problemas, de su soledad. Fue un terremoto. Por primera vez, una figura de la familia real se sentaba ante una cámara y contaba sus intimidades y sus quejas contra la propia institución, en directo, ante millones de personas. Para Isabel, aquella entrevista fue la línea roja definitiva. Diana no solo mostraba su dolor, ahora lo contaba públicamente, exponiendo los trapos sucios de la corona ante el mundo entero. Era la negación absoluta de todo lo que Isabel representaba. Y la reina, que hasta entonces había intentado mantenerse neutral, tomó una decisión inusual y contundente. Poco después de aquella entrevista, Isabel II recomendó formalmente a Carlos y a Diana que se divorciaran. La reina, que detestaba los divorcios y los escándalos, prefería un divorcio limpio antes que seguir soportando aquella guerra pública que estaba dañando a la monarquía. El divorcio se hizo efectivo en 1996. Diana quedaba así fuera de la familia real de forma oficial, pero seguía siendo la mujer más querida del mundo. Y esa combinación, una Diana libre pero adorada por el público, era una bomba. Nadie imaginaba lo que iba a pasar apenas un año después. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país nos ves, porque ahora llega la tragedia que convirtió una guerra silenciosa en la mayor crisis de la monarquía moderna. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en aquel accidente de coche en París. Y el mundo se detuvo. La princesa más querida del planeta, la mujer que había conquistado a millones de personas con su humanidad, había muerto de forma repentina y trágica a los 36 años. La reacción popular fue algo nunca visto. Una ola de dolor colectivo, de luto masivo, se extendió por el Reino Unido y por el mundo entero. Miles y miles de personas empezaron a acudir a los palacios reales de Londres, a dejar flores, a llorar, a rendir homenaje a su princesa. Y aquí es donde la guerra de fondo entre las dos visiones de la monarquía estalló de la forma más dramática posible. Porque ante aquella tragedia, la reina Isabel II reaccionó exactamente como le dictaban sus principios de toda la vida, con contención, con protocolo, con silencio. En el momento de la muerte de Diana, la reina estaba en Balmoral, en Escocia, con su familia, incluidos los 2 hijos de Diana, Guillermo y Harry, que entonces eran unos niños. Y el instinto de Isabel fue proteger a esos niños del huracán mediático, mantenerlos resguardados en la tranquilidad de Balmoral, lejos del caos de Londres. Además, consideró que la muerte de Diana, que ya no era técnicamente miembro de la familia real tras el divorcio, debía tratarse como un asunto familiar y privado. Así que la reina hizo lo que su instinto y su formación le dictaban. Se quedó en Balmoral, guardó silencio y siguió el protocolo. Pero lo que para Isabel era lo correcto, para el pueblo fue una traición. Porque el país estaba desbordado de emoción, hambriento de una señal, de un gesto, de una muestra de que la monarquía también sentía aquella pérdida. Y en lugar de eso, encontraron el silencio. Encontraron una reina ausente, escondida en Escocia, sin decir una palabra. Y aquel silencio, que para Isabel era respeto y protección, para el pueblo fue frialdad, indiferencia y desprecio hacia su princesa. La incomprensión entre las dos maneras de ver el mundo alcanzó aquí su punto máximo, y por primera vez en su reinado, Isabel II se enfrentó a la ira de su propio pueblo. Y aquella ira se concentró en un símbolo, un detalle que parece pequeño, pero que se convirtió en el campo de batalla de toda esta guerra.
La bandera. Sobre el Palacio de Buckingham, la residencia de la reina en Londres, ondea tradicionalmente un estandarte real, y solo cuando la monarca está presente. Existía una norma estricta y centenaria, según la cual esa bandera nunca se ponía a media asta, ni siquiera por una muerte, porque simbolizaba la continuidad de la corona, que nunca muere. Y en aquellos días de luto por Diana, con la reina ausente en 1808, Balmoral, sobre Buckingham, no ondeaba ninguna bandera a media asta. El mástil estaba vacío. Para el pueblo desconsolado, aquel mástil vacío se convirtió en el símbolo insoportable de la frialdad de la monarquía. ¿Cómo era posible que mientras el país entero lloraba, el Palacio Real no mostrara ni siquiera una bandera a media asta en señal de duelo? La prensa, que captó el estado de ánimo popular, se lanzó contra la reina de una forma sin precedentes. Los periódicos, incluso los más conservadores y monárquicos, publicaron portadas durísimas. Un famoso titular preguntaba: ¿dónde está nuestra reina y dónde está la bandera? Otro le exigía directamente a la monarca: demuéstrenos que le importamos. Detente a pensar en la magnitud de esto. Estamos hablando de la reina Isabel II, una de las monarcas más respetadas de la historia, siendo atacada abiertamente por su propio pueblo y por su propia prensa. El sentimiento contra ella era tan fuerte que muchos historiadores coinciden en que aquellos fueron los días en que la monarquía británica estuvo más cerca de caer. La popularidad de la reina se desplomó. Se llegó a hablar, incluso, de si la institución podría sobrevivir a semejante desconexión con el pueblo. La mujer que había reinado con una aprobación casi unánime durante décadas se encontró de repente al borde del abismo, y todo por no entender que aquel pueblo necesitaba, desesperadamente, verla sentir. Y aquí hay una ironía tremenda que conviene señalar, porque durante toda su vida Isabel había hecho exactamente lo que se esperaba de una reina, y le había funcionado. Su contención, su sentido del deber, su negativa a mostrar emociones, habían sido durante décadas la base de su prestigio. La gente admiraba precisamente esa solidez, esa sensación de que la reina era una roca inamovible en un mundo cambiante. Y de repente, en aquellos días de septiembre, esa misma virtud se convirtió en su mayor defecto. Lo que siempre la había hecho respetable, ahora la hacía parecer cruel. Es una de las grandes paradojas del liderazgo, que las mismas cualidades que te hacen grande en unos momentos pueden hundirte en otros, si no sabes adaptarte a lo que cada situación exige. Isabel había construido su reinado sobre la idea de que una reina nunca cambia, nunca se dobla, nunca cede a las modas del momento. Y esa misma idea, que la había sostenido durante 45 años, estuvo a punto de destruirla en 5 días. El mundo había cambiado bajo sus pies, y ella, aferrada a las certezas de otra época, no lo había visto venir. Sus consejeros se lo advirtieron. El primer ministro de entonces, Tony Blair, le insistió en que tenía que reaccionar, volver a Londres y mostrarse. Su propio hijo Carlos también trató de convencerla. Durante días, la reina se resistió desde Balmoral, aferrada a su idea del protocolo y la contención. Pero la presión se hizo insostenible. El malestar popular era tan enorme que amenazaba con dañar de forma irreparable a la institución que ella había jurado proteger. Y entonces, Isabel II hizo algo que definía su verdadera grandeza. Cedió. Porque aquí está la clave del personaje de Isabel y lo que la distingue de una simple mujer terca y fría. Isabel entendió, aunque tarde, que se había equivocado, y tuvo la enorme humildad de rectificar. En un gesto extraordinario, la reina cedió a la presión y cambió por completo de rumbo. Primero, se ordenó que la bandera, la Union Jack, ondeara a media asta sobre el Palacio de Buckingham. Se rompía así una tradición centenaria, pero se le daba al pueblo el símbolo de duelo que reclamaba. Fue una concesión histórica, un reconocimiento de que, por una vez, la emoción del pueblo importaba más que el protocolo. Y después vino el gesto más difícil de todos. La reina regresó a Londres, y el 5 de septiembre de 1997 se dirigió a la nación en directo por televisión. Hay que entender lo excepcional que era aquello. Isabel II
Casi nunca hablaba por televisión fuera de su mensaje anual de Navidad. De hecho, la única otra vez que había pronunciado un discurso extraordinario, así había sido años antes, con motivo de la Guerra del Golfo. Que la reina se dirigiera a la nación de aquella forma era una señal de la gravedad absoluta del momento. Y en aquel discurso, Isabel hizo lo que el pueblo necesitaba. Habló de Diana con respeto y con admiración. La describió como un ser humano excepcional. Dijo que la admiraba y la respetaba por su energía, por su compromiso con los demás, y muy especialmente por su devoción hacia sus dos hijos. La reina, que durante días había guardado silencio, por fin le hablaba a su pueblo del dolor compartido. Fue un discurso medido, sobrio, pero fue exactamente lo que hacía falta. Como diría el primer ministro Blair, cuando la reina finalmente respondió a la perfección. Y hay un detalle en aquel discurso que merece la pena destacar, porque muestra la enorme dificultad de lo que Isabel estaba haciendo. La reina pronunció aquellas palabras de pie, frente a una ventana abierta del Palacio de Buckingham, por la que se veía a la multitud congregada fuera. Fue una decisión deliberada. Quería que el pueblo viera que hablaba desde el palacio, cerca de ellos, cerca de las flores y del dolor colectivo. Y quería, según se dijo, dejar claro que hablaba no solo como reina, sino también como abuela de los niños de Diana. Era la manera de Isabel de tender un puente, demostrar que detrás de la corona también había una mujer y una abuela que comprendía la pérdida. Para una persona formada durante toda su vida en no mostrar jamás las emociones, aquel discurso fue un esfuerzo enorme. Isabel tuvo que hacer algo que iba en contra de todos sus instintos y de toda su educación. Tuvo que abrirse, aunque fuera un poco, ante su pueblo. Tuvo que reconocer el dolor colectivo y sumarse a él en público. Y lo hizo con la dignidad que la caracterizaba, sin caer en el dramatismo, pero transmitiendo, por fin, esa humanidad que el pueblo reclamaba. Fue, en cierto sentido, la primera vez que la reina Isabel dejó que Diana le enseñara algo. La primera vez que la contención cedió, aunque fuera un instante, ante la emoción. Con aquellos gestos, la bandera a media asta y el discurso, Isabel II salvó su reinado. Reconectó con su pueblo en el último momento, justo antes de que la ruptura fuera irreparable. Demostró que, aunque le había costado, y aunque iba en contra de todos sus principios, era capaz de escuchar, de rectificar y de adaptarse. Fue, paradójicamente, uno de los momentos que definieron su grandeza como reina. No por mantenerse firme, sino por saber ceder cuando tocaba. Pero el gesto más impactante, el que de verdad simbolizó el final de la guerra, todavía estaba por llegar. Y ocurrió durante el funeral. Antes de llegar al funeral, conviene detenerse en las víctimas más silenciosas de toda esta guerra entre dos visiones del mundo. Los hijos de Diana, Guillermo y Harry, que en aquel momento eran solo unos niños. Porque mientras las dos mujeres representaban dos filosofías enfrentadas, en medio quedaban dos criaturas que acababan de perder a su madre. Y sobre ellos recayó, de la forma más cruda, el choque entre las dos maneras de entender la monarquía. La reina, siguiendo su instinto de protección y de deber, quiso mantenerlos resguardados en Balmoral, lejos de las cámaras, envueltos en la rutina tranquila del campo escocés. Pensaba que así los protegía del huracán, que lo mejor para ellos era la normalidad, la distancia del caos mediático de Londres. Y hay que decir que, desde la lógica de una abuela, aquello tenía todo el sentido. Isabel quería que sus nietos lloraran a su madre en paz, sin el acoso de los fotógrafos, sin la presión de un país entero observándolos. Era el instinto protector de una abuela, que a su manera quería lo mejor para ellos. Pero al mismo tiempo, aquella decisión formaba parte de la actitud que el pueblo interpretaba como frialdad. Los niños no aparecían, la familia no aparecía, y eso alimentaba la sensación de una monarquía escondida e indiferente. Al final, se llegó a una solución que intentaba equilibrar las dos cosas. Los niños participaron en algunos de los actos del funeral, en un momento que quedó grabado en la memoria colectiva.
Se vio a aquellos dos hermanos, todavía muy jóvenes, caminando detrás del féretro de su madre, a la vista del mundo entero. Fue una imagen desgarradora, que muchos años después uno de ellos describiría como una experiencia durísima, la de tener que exhibir su dolor más privado ante millones de desconocidos. Y ahí está, quizá, la lección más dolorosa de toda esta guerra, que cuando los adultos se enfrentan por sus principios, por muy legítimos que sean, quienes suelen pagar el precio son los más vulnerables. Guillermo y Harry crecieron marcados por aquella tragedia y por aquel choque entre dos mundos. Uno de ellos, Harry, acabaría rebelándose contra la institución de una forma que recordaría mucho a la de su propia madre, como ya hemos contado en este canal. Los hijos heredaron, de algún modo, la guerra de su madre, pero el gesto más impactante, el que de verdad cerró el duelo entre las dos reinas, ocurrió durante el propio funeral. El 6 de septiembre de 1997 se celebró el funeral de Diana. Fue un acontecimiento de dimensiones colosales, seguido por miles de millones de personas en todo el mundo, con un ambiente de dolor colectivo pocas veces visto en la historia. Y durante aquel funeral, la reina Isabel II protagonizó un gesto que quedó grabado para siempre y que resume toda esta historia. Cuando el féretro de Diana pasó por delante de la reina, Isabel inclinó la cabeza, bajó la cabeza ante el ataúd de su nuera. Para entender por qué esto es tan importante, hay que conocer una regla esencial de la monarquía. La reina no se inclina ante nadie, es al revés. Es el pueblo, son los súbditos, quienes se inclinan y hacen la reverencia ante la reina. La monarca es la cúspide, la figura ante la que todos los demás agachan la cabeza. Que la reina inclinara la cabeza ante alguien era algo prácticamente inaudito, un gesto que rompía la jerarquía sagrada de la corona. Y sin embargo, Isabel II lo hizo. Inclinó la cabeza ante el féretro de Diana, la reina más poderosa del mundo, la que nunca se inclinaba ante nadie, agachó la cabeza ante la princesa, a la que en cierto modo había combatido durante años. Fue un gesto de un simbolismo inmenso. Fue la reina reconociendo, sin decir una sola palabra, la importancia de Diana. Fue el deber inclinándose ante la emoción. Fue la tradición reconociendo, por una vez, la grandeza del cambio que Diana representaba. Piensa en lo que significa ese gesto. En cierto sentido, fue Isabel admitiendo que Diana había ganado. No la guerra de las formas, que ganó la reina al sobrevivir y mantener la institución, sino la guerra de fondo. La guerra por el alma de la monarquía, porque Diana había demostrado que el pueblo quería una realeza más humana, más cercana, más emocional. Y al inclinar la cabeza, Isabel reconocía esa verdad. Reconocía que la mujer, a la que no había sabido comprender, había tenido razón en algo esencial, que los tiempos habían cambiado y que la monarquía tendría que cambiar con ellos. Y aunque nunca lo dijo con estas palabras, hay indicios de que, con el paso de los años, la propia Isabel llegó a reconocer la dimensión de Diana. Según se ha publicado, con el tiempo la reina admitió, en el círculo íntimo, que Diana había logrado algo que ella misma nunca alcanzó del todo. Una conexión directa, casi mágica, con el corazón del pueblo. Isabel era respetada, admirada, venerada, pero Diana era amada de una forma distinta, más apasionada, más cercana. Y la reina, que había pasado años viendo a Diana como una amenaza para la institución, acabó comprendiendo que aquella capacidad de emocionar era, en realidad, un don extraordinario que a la propia monarquía le habría convenido tener. Ese reconocimiento tardío dice mucho de la grandeza final de Isabel, porque hace falta humildad para admitir, aunque sea en privado y con los años, que la persona con la que chocaste tenía algo que a ti te faltaba. Isabel no era una mujer de grandes gestos emocionales, ni de confesiones, pero en su fuero interno parece que entendió que Diana no había sido solo un problema, sino también un espejo que le mostró a la monarquía lo que el nuevo mundo esperaba de ella. Y en cierto modo, el reinado posterior de Isabel, más cálido y más cercano en sus últimas décadas, fue una lección aprendida de aquella mujer a la que tanto le costó comprender.
Detente un momento a pensar en esta historia completa, porque encierra varias lecciones y ninguna es la simple del cuento de buenos y malos. La primera tiene que ver con que se puede tener razón y estar equivocado al mismo tiempo. Porque Isabel tenía razón en muchas cosas. Tenía razón en querer proteger a los niños del huracán mediático. Tenía razón en valorar la estabilidad, el deber, la continuidad. Su sentido de la responsabilidad era admirable, pero al mismo tiempo se equivocó de lleno en leer el corazón de su pueblo en el momento más importante. Y Diana, por su parte, tenía razón en reclamar una monarquía más humana, pero su manera de airear los conflictos también causó un daño enorme a la institución. Nos enseña que en los grandes conflictos humanos rara vez hay un bando totalmente acertado y otro totalmente equivocado. Casi siempre, las dos partes tienen una parte de razón y una parte de culpa. La segunda lección tiene que ver con la capacidad de rectificar. Porque lo que salvó a Isabel II no tuvo que ver con mantenerse firme en sus principios, sino con ser capaz de reconocer que se había equivocado y cambiar. Una persona más orgullosa se habría aferrado a su postura hasta el final, y probablemente habría hundido a la monarquía. Isabel, en cambio, aunque le costó y aunque iba contra todo lo que creía, supo ceder, supo escuchar a su pueblo, supo rectificar a tiempo. Nos enseña que la verdadera fortaleza no está en no equivocarse nunca, sino en tener la humildad de corregir el rumbo cuando te das cuenta de que vas por el camino equivocado. Y hay una tercera lección, que es la que da sentido a todo el video, y tiene que ver con quién gana de verdad en los conflictos. Porque a primera vista, Isabel ganó. Sobrevivió, mantuvo el trono, reinó durante otros 25 años y murió siendo una de las monarcas más respetadas de la historia. Diana, en cambio, murió joven y trágicamente. Pero si miramos más hondo, fue Diana quien ganó la guerra que de verdad importaba. Porque la monarquía que dejó Isabel al morir era mucho más parecida a lo que Diana quería que a lo que la propia Isabel había defendido en su juventud. Una monarquía más humana, más cercana, más emocional. Diana perdió la vida, pero cambió para siempre la institución. Nos enseña que a veces quien parece perder es quien de verdad transforma las cosas, y que las ideas pueden sobrevivir y triunfar mucho después de que la persona que las encarnó haya desaparecido. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni la corona más poderosa del mundo, ni 70 años de reinado, ni todo el protocolo y la tradición te libran de tener que aprender, a veces por las malas, que detrás de una institución siempre hay seres humanos que sienten, y que ignorar ese dolor puede costarte hasta el trono. Isabel II lo tuvo todo, y aprendió, ya anciana, que a veces la reina también tiene que inclinar la cabeza. Mira esta historia entera, y verás que es, en el fondo, el duelo entre dos maneras de entender lo que significa servir a un pueblo. Dos mujeres que empezaron con cariño y una tiara de regalo en 1981. Una reina formada en el deber y el silencio. Una princesa que creía en la emoción y la cercanía. Un matrimonio que se hundió y sacó a la luz esa incompatibilidad. Una entrevista en 1995 que cruzó todas las líneas rojas. Un divorcio en 1996. Una tragedia en París en 1997. Una reina que se equivocó guardando silencio. Un pueblo que se volvió contra ella. Una bandera vacía que casi le cuesta el trono. Y al final, una reina que supo rectificar, que le habló a su pueblo y que inclinó la cabeza ante el féretro de la mujer a la que nunca había sabido comprender. Su historia es la prueba de que en las grandes coronas, igual que en las grandes fortunas, los conflictos más profundos no son de dinero ni de poder, sino de dos maneras irreconciliables de entender el mundo. Isabel no fue una villana fría, fue una mujer leal a un deber que había jurado cumplir, que se equivocó al no ver que los tiempos habían cambiado. Diana
fue mucho más que una víctima. Fue una fuerza de transformación que cambió para siempre a la monarquía, aunque le costara la vida. Dos mujeres extraordinarias, cada una a su manera, enfrentadas por el alma de una institución. Y su historia no ha terminado de contarse, porque este año se cumple un nuevo aniversario de la muerte de la reina Isabel II, que falleció, curiosamente, en el mismo castillo de Balmoral, donde años atrás se había refugiado tras la muerte de Diana, y porque han salido a la luz unas cintas grabadas por la propia Diana, en las que su voz regresa desde el pasado para contar su versión de todo esto, incluida su relación con la reina. La guerra silenciosa entre estas dos mujeres sigue, de algún modo, viva, cada vez que su historia vuelve a contarse. Y en este canal encontrarás las historias que la rodean, la de la propia Diana, la de las cintas secretas donde dejó grabada su verdad, la de Camila, la tercera en discordia, y la de Carlos, el hombre en el centro de todo. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también, ¿qué piensas tú, con respeto? Porque este es un tema que divide. ¿Crees que Isabel II se comportó de forma fría y cruel con Diana? ¿O que simplemente hizo lo que creía que era su deber en un mundo que estaba cambiando más rápido de lo que ella podía entender? Y de las dos maneras de ser reina, el deber y el silencio de Isabel, o la emoción y la cercanía de Diana, ¿con cuál te quedas tú? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final, y por asomarte al duelo de las dos reinas que se enfrentaron por el alma de una corona. Nos vemos en el próximo vídeo.